Bueno, en primer lugar, saludaros a todos, darle las gracias a la organización por estar participando aquí, contándoos lo que os voy a contar hoy. Y también avisaros de que estáis un poco locos, porque hay por ahí dos charlas muy chulas y que definitivamente os hubiesen follado menos en la cabeza que esta que os voy a contar hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, sois unos valientes, eso por lo menos. Veo que entra gente rezagada, no voy a decir nada, pero bueno. La charla de hoy versa sobre exploiting, y más que exploiting, pues la gente suele hablar mucho de exploiting en general, sobre lo que es la búsqueda de vulnerabilidades de zero day. Es decir, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cuáles son los pasos que hay que dar para encontrar vulnerabilidades? Y ¿cómo me pongo con ello, no? Porque ahí hay un vacío. Entonces, bueno, es cierto que la charla de hoy va a tener un matiz ciertamente avanzado, pero bueno, lo he intentado simplificar para que todos más o menos podáis seguir más o menos el hilo. Y después ya, pues, como las transparencias se van a publicar, pues podéis consultarlas más detalladamente y ya entrar más en profundidad. Bueno, me presento. Soy Antonio Morales, como ya os ha comentado aquí el compañero. Trabajo como investigador de seguridad en GitHub. Nos dedicamos principalmente, pertenezco a un equipo que se llama GitHub Security Lab y nos encargamos principalmente de encontrar vulnerabilidades en proyectos open source y ayudar a los desarrolladores de dichos proyectos a corregir dichas vulnerabilidades. He estado formando también una coalición de empresas pro open source. Ahí veis algunas de las empresas, universidades y asociaciones que están o que forman a día de hoy parte de la coalición. Y bueno, también en nuestro blog, securitylab.github.com, vamos publicando tanto las vulnerabilidades que vamos encontrando como los proyectos que vamos realizando, ¿no? Bueno, como bien decía antes, un pequeño aviso. Podéis dormir, yo no soy quien, podéis pegar una cabezadita. Alguno habrá salido el viernes por la noche de fiesta, así que venga, sin problema. Además, soy andaluz, ¿quién soy yo para recriminaros nada, ¿no? Y vamos a empezar con una motivación, pero no esta motivación, que ya sé que aquí hay más de un motivado y además más de un seguidor de Aznar, seguro en la sala, sino con esta. Es decir, quería que comenzara la charla mostrando algo real, mostrando vulnerabilidades reales y no quedándome solamente en la teoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar mostrando dos vulnerabilidades que he encontrado recientemente en software bastante conocido y ya a continuación mostraré pues, lo que es la metodología con la que he encontrado dichas vulnerabilidades. También quiero comentar que dado que comprendo que habrá gente que no tenga a lo mejor tanto bagaje técnico acerca de este campo, pues puede entretenerse buscando lo que he escondido dentro de las diapositivas. En las diapositivas vais a ver que van a aparecer en 2 o 3 diapositivas un hash, aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla y bueno, aquella persona que encuentre el hash y sepa el contenido del hash, o sea, sea capaz de decirme el texto plano correspondiente a dicho hash, que levante la mano, por favor. Tengo por ahí un poquito de merchandising de GitHub, tengo sudaderas, camisetas, hay por ahí algún Octocat pequeñito, así que bueno, habrá algún premio para el que me diga el contenido del hash. Comenzamos con la primera vulnerabilidad. La primera vulnerabilidad la encontré en ProFTPD. ProFTPD es un conocido servidor FTP. Fue reportado hace poco más de un mes y esta vulnerabilidad en concreto afecta a los memory pool de ProFTPD. Más en concreto, dicha vulnerabilidad se puede explotar interrumpiendo lo que sería una transferencia activa cuando estamos transfiriendo archivos FTP desde nuestro servidor. Además, es bastante grave, dado que es una vulnerabilidad que es explotable y que puede derivar además en otras vulnerabilidades, ¿no? Ya sé lo que os estáis preguntando muchos de vosotros, y es, ¿un memory pool? ¿Qué coño es un memory pool? Si yo programo en Python. Bueno, se conoce como memory pool al uso de pools, que no son más que una serie de recursos que nos permiten, digámoslo de alguna manera, gestionar la memoria dinámica, ¿no? Esta memoria que reservamos con malloc, con new, liberamos con free, etc. ¿Y para qué implementar un memory pool? Pues bien, la ventaja de tener un memory pool es que podemos reducir la fragmentación. Imaginaros que nosotros en nuestro programa, por la manera en la que está programado, constantemente hacemos llamadas a malloc y a new y la vamos liberando. Dado que dichas llamadas las podemos hacer de un tamaño cualquiera, la memoria de nuestro proceso se va a ir fragmentando cada vez más y vamos a ir perdiendo rendimiento, ¿no? Además, uno de los problemas que tiene la memoria dinámica, a su vez, es que si invocamos nosotros manualmente o reservamos la memoria, después nos tenemos que encargar de liberarla, ¿no? Esto puede ser tedioso
Y entonces, un memory pool también nos ofrece la ventaja de que, liberando el memory pool, automáticamente todos los recursos asociados a su memory pool pues se liberan, ¿no? Entonces, ahora vendría la otra cuestión. ¿Por qué no crear mi memory pool? Bueno, esto es un pequeño meme sacado de 4chan, pero que digamos que describe perfectamente lo que es la realidad de muchos de los programadores día a día, ¿no? Está el compañero escribiendo ahí su código, llega otro compañero, llega el jefe, le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, bueno, aquí estoy picándome una librería. Y le dice el jefe, bueno, pero esa librería, eso existe, ¿no? Y dice, nada, es que no lo sabía. Y después termina diciendo algo así como, nada, es que las librerías de otros son una mierda, yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es también un poco la mentalidad de muchos de los programadores hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, el consejo sería reutiliza aquello que puedas reutilizar y que ya funciona, ¿no? En el caso de este servidor, ProFTPD, es bastante antiguo y en 2003 ya era un servidor FTP ampliamente utilizado. Entonces, de ahí también el uso de un memory pool, ¿no? También es verdad que utiliza un memory pool o que lo copia de un software bien conocido como es Apache. El memory pool de ProFTPD es el mismo de Apache, así que lo que os voy a explicar ahora os serviría también pues, si le metéis mano a Apache HTTP. Bueno, aquí lo que muestro es cómo funciona el memory pool de ProFTPD. Veis ahí arriba a la derecha que tenéis una serie de pools diferentes y están ordenados de forma jerárquica. Pues bien, cada pool tiene un tiempo de vida y el ciclo de vida va acorde a la duración que necesita en el programa. O sea, arriba del todo tenemos un pool global y abajo del todo tendríamos un pool asociado a cada petición. Cuando se inicia una petición se crea dicho pool y cuando la petición termina se elimina. Entonces van ordenados de mayor duración a menor duración. Y a su vez, cada pool, para los que sepan un poquito de estructura de datos, es una lista enlazada, una lista simple enlazada, no tiene más. Entonces, esa lista tiene varios campos, básicamente tiene el contenido de la memoria, un enlace al siguiente elemento de la lista y a su vez uno al último elemento de la lista. Esto es una visión un poquito más clara de lo que sería un memory pool, un poco simplificado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo trabajamos nosotros con el memory pool? Pues en vez de llamar a las funciones de gestión de memoria típicas, como son malloc, calloc, etc., tenemos que hacer uso de las llamadas que nos provee ProFTPD. En este caso es pcalloc, pmalloc, con la p delante de ProFTPD. Entonces, cuando nosotros realizamos la llamada llamamos a dichas funciones, lo que hace ProFTPD en su librería de pool es irse al último elemento de la lista del pool, ver si queda memoria libre y en caso afirmativo nos la devuelve. Si no queda más memoria libre en el último elemento, ¿qué hace? Entonces ya sí, llama a malloc y añade otro trozo de memoria al final de la lista. Es muy simple, simplemente vamos añadiendo memoria al final de la lista enlazada. Y a su vez también, como decía antes, para optimizar los recursos, lo que mantiene es una lista de bloques libres. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que si nosotros hacemos un pfree, que es la versión de free de ProFTPD, si quedan bloques libres, que los va añadiendo a esta lista, no tiene que coger y llamar de nuevo a la función malloc. Con esto lo que obtenemos es más eficiencia y al final obtenemos menos sobrecarga de recursos porque no tenemos que estar constantemente invocando a malloc y a free, sino que nosotros gestionamos dichos bloques, ¿no? Reduciendo la fragmentación. Bueno, pues después del chapazo que os he pegado, que no es poca cosa, os muestro la vulnerabilidad en sí. Esto es un pool, como ya he comentado. Y la vulnerabilidad en concreto reside en que cuando nosotros creamos un pool y requerimos el añadido de un nuevo bloque al final de la lista, o sea, cuando nos quedamos sin memoria en los elementos de la lista libre y queremos un nuevo elemento, bajo ciertas circunstancias, si somos capaces de enviar un comando a la vez que transferimos información por el canal de datos de FTP, ProFTPD no nos devuelve un elemento libre. Es decir, ahí veis la función newBlock, que la tengo marcada, y newBlock debería devolvernos pues, un bloque libre que se añade al final de la lista. Bajo ciertas circunstancias podemos hacer que esto no suceda así y que lo que nos devuelva sea un elemento que ya está incluido en el pool. Entonces, os podéis hacer una idea por dónde van los tiros. Si nosotros nos devuelve un bloque que ya está incluido en la lista y lo añadimos al final de la lista, lo que estamos provocando precisamente es cerrar la lista. Estamos haciendo una lista que está enlazado el último elemento con el primero y a la vez esto corrompe la lista, dado que el primer elemento, su campo next,
y su campo primero disponible se van a corromper. Entonces vamos a tener básicamente un pool totalmente corrupto. Aquí podéis ver cómo P es el puntero que apunta al pool y los elementos que están marcados en verde son el contenido de dichos campos que están totalmente corruptos. Veis que eso no es un valor de memoria válido, ¿no? Los valores de memoria válidos tendrían una longitud menor. Esto se traduce en el caos más absoluto, porque desde este momento todas las llamadas o invocaciones que hagamos de memoria dinámica no serán válidas. Y además esto no es nada fácil de detectar. Seguro que muchos de aquí ya conocéis, bueno, o parte de vosotros conocéis a SAN, que es Address Sanitizer. Address Sanitizer normalmente implementa lo que se conocen como interceptors. Los interceptors de Address Sanitizer no son más que hook, es decir, hacer hooking a ciertas funciones que pueden ser comprometidas de cara a la seguridad, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, como las funciones de gestión de string están hookeadas. Entonces, si yo habilito Address Sanitizer cuando compilo mi código en C e invoco estas funciones, a la función a la que realmente estoy llamando es a la función de Address Sanitizer, que se encarga de comprobar que haga una correcta gestión de la memoria y es la que me avisa cuando hay un bug. Sin embargo, si nosotros implementamos un memory pool, y esto a lo mejor no es algo común en proyectos pequeños, pero como bien he dicho, en ProFTPD, en Apache, evidentemente Chrome, Google Chrome también tiene su propio pool de memoria. En este tipo de proyectos un poquito más grandes, si utilizamos Address Sanitizer, las funciones de gestión de memoria dinámica, como pkalloc, pmalloc, propias, no van a estar hookeadas. Por tanto, con Address Sanitizer no vamos a ser capaces de encontrar dichos fallos. Este es el motivo por el cual, evidentemente, con una aproximación tan simple, no encontraríamos fallos en este tipo de proyectos. Lo que normalmente se encuentra, y como lo encontré yo, cuando estaba fuceando, es con daños derivados. Esto, desgraciadamente, solo nos permitirá cazar una pequeña parte de las vulnerabilidades, ¿no? En mi caso encontré un null de reference, fui tirando un poco del hilo, y lo que encontré a continuación fue un out of bound write. Y bueno, ahora voy a mostrar una segunda vulnerabilidad bastante más simple, no os preocupéis. No todo va a ser sobre gestión dinámica de memoria. Y vamos a hacer un pequeño juego de 1 minuto que se llama Spot Debug. Esto es una vulnerabilidad. En este caso no es ProFTPD, es Pure FTPD, que digamos que hoy en día es quizás el servidor FTP más utilizado. Pues bien, Pure FTPD, que es el servidor más utilizado de FTP hoy en día, tiene una vulnerabilidad tan evidente como esta. Y no fue encontrada hasta que la reporté un mes atrás. 1 minuto, el que me diga cuál es la vulnerabilidad, que levante la mano y algún premio le vamos a dar. Es muy sencilla, venga, estoy seguro que hay alguien en la sala por allí. ¿Cuál es? Explícate un poquito mejor, que sé que lo tienes. ¿Se lo pisa? Bueno, lo explico yo un poquito mejor. Te lo doy por válido, más o menos la idea está ahí. La cosa es que está pasando al main compen, al main comparison, está pasándole solo la longitud del string 1. Y después podéis ver que en el for realmente está haciendo un sort de ambos campos, suponiendo que ambos campos son iguales, es decir, que ambos strings son iguales. Si la longitud de S1 y S2 es igual, no pasaría nada. Si la longitud de S2 es menor que la de S1, tendríamos una función string comparison que tendría un out of bound read. Pues eso es así, es real. Esta vulnerabilidad, reportada hace menos de un mes, estaba ahí en Pure FTPD y vemos que no es nada complicado. Es algo que, echándole un vistazo tranquilo, se puede ver. Para ti va el premio. Aquí está lo que decía y aquí está la explicación que os he dado. Bueno, os he mostrado 2 vulnerabilidades reales, software real, pero la cosa aquí, y para lo que estamos aquí, es cómo las he encontrado, ¿no? Es decir, de nada me sirve que me cuentes lo que has encontrado, dime cómo lo has encontrado, ¿no? Bueno, pues la respuesta es fuzzing, o fuzzing en español, como queráis. Pero no este fuzzing, que es el fuzzing que la mayoría de gente se imagina, sino más bien este fuzzing. Fuzzing inteligente, ¿no? La cuestión aquí es aplicar un poco de expertise al apartado de fuzzing. Entonces, bien, este segundo apartado va sobre cómo encontrar las vulnerabilidades.
sobre fuzzing en concreto. Podríamos hablar de otras técnicas, pero como la charla tiene un tiempo contenido, pues me he centrado más en la parte de fuzzing, que creo que puede ser más interesante, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez un poco al tema de las chapas. Vamos a ver por qué hay que utilizar fuzzing y por qué además hay que hacerlo de forma inteligente. Es decir, la complejidad del problema, imaginaros que tenemos un archivo, un archivo puede ser una imagen, y queremos fuzzearlo. Entonces, el fuzzing lo que haría es probar a permutar contenido del archivo. Pues bien, si el archivo tiene 1 kilobyte de tamaño y cada byte puede tener 256 combinaciones, tenemos un problema de 256 elevado a 1024 posibilidades totales. Es decir, tenemos 256 elevado a 1024 posibles combinaciones. Esto es una auténtica burrada. Como siempre suelen decir en la tele, más átomos que el universo tiene. Bueno, yo no sé cuántos átomos tiene el universo, pero que en este caso el tamaño sí que importa, ¿no? Siempre hay alguna risilla a ese que ese sí le importa. Vamos con la primera técnica que os quiero mostrar de fuzzing para ver lo que es el fuzzing inteligente. La primera es conocida como mutation scheduling, ¿no? Y para poder explicarlo, o poder explicar este apartado, te voy a contar un poco o tengo que poneros un poco en contexto y volver un poco a esa parte de teoría de algoritmos que a muchos de vosotros seguro que nos gusta de la universidad. Y es que el fuzzing, o el fuzzing tipo AFL, el IFAZER, que son los fuzzers más conocidos, es un proceso evolutivo e iterativo, ¿no? Pero el cómo seleccionemos los candidatos puede hacer que terminemos en buen puerto, encontrando bugs, o que desperdiciemos un montón de tiempo de proceso sin encontrar resultados, ¿no? Pues bien, yo lo que voy a hacer aquí es comparar el proceso de fuzzing con el recorrido de un árbol, o con la búsqueda, con un espacio de búsqueda en árbol. Esto que tenemos aquí es un recorrido en profundidad. O sea, el nodo 1 sería el padre y sería el archivo inicial de entrada, la imagen que nosotros meteríamos, y conforme la vamos mutando, vamos haciendo cambios en dicho archivo, iríamos pasando de niveles, iríamos bajando en el nivel del árbol. En este caso, pues bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 niveles. Hemos hecho 6 mutaciones, esas son todas las posibles combinaciones de mutaciones. La otra alternativa sería hacer un recorrido en anchura. En el recorrido en anchura, lo que hacemos es intentar abarcar el mayor número de combinaciones posible antes de pasar al siguiente nivel. Bueno, esto es lo que os he explicado y el motivo de proceder así, evidentemente, es porque estamos hablando de un algoritmo heurístico. Es decir, cuando tenemos un problema tan grande que no podemos abordar por fuerza bruta, tenemos que utilizar heurísticas para, de algún modo, acotar el espacio de búsqueda, ¿no? Esto es el esquema de cómo funciona FL, un poquito así resumido. Y básicamente era lo que os contaba. Tenemos por una parte tenemos los inputs iniciales, arriba a la izquierda. A dichos archivos de entrada le aplicamos mutaciones, que por defecto en AFL dichas mutaciones son flip the byte, son concatenar dos ficheros, son, por ejemplo, meter palabras del diccionario. Y entonces lo que hace AFL con dichos archivos mutados es que los ejecuta. Ejecuta dichos archivos mutados y después lo que hace es ver cuánto código hemos cubierto, es decir, mirar la cobertura del código, ver por qué funciones ha pasado. En función de si dichos archivos nuevos, mutados, han añadido o han pasado por nuevas funciones del código, es decir, tenemos nueva cobertura, pues AFL considera que son interesantes y los añade a la cola de futuras entradas. Eso de forma evolutiva y de forma iterativa, digamos, simulando un círculo, y volveremos de nuevo a la fase de coger dichos archivos que son interesantes, volver a mutarlos y así, ciclo tras ciclo. Pues bien, lo que yo quiero mostrar es que por defecto AFL intenta hacer una búsqueda en profundidad. Aquí podéis ver un extracto del código de AFL y podéis ver cómo los keys que aparecen ahí son el nivel de profundidad en el árbol que os he mostrado antes, ¿no? En el árbol de mutaciones. Entonces, AFL por defecto aumenta el score, aumenta la puntuación, cuanto más profundo hemos llegado en el árbol de búsqueda. O sea, cuantas más mutaciones le hacemos a un archivo, hablando en plata, más interesante es para AFL y más potencia de cómputo asigna, lo que se traduce en más prioridad. Sin embargo, hay otra aproximación que es la de AFL Fast, que es un fork de AFL implementado por Marcel Boehm, que lo que hace es, digamos, optar por un enfoque un poco diferente. En vez de intentar hacer un enfoque más en profundidad, donde intentamos hacer el mayor número de mutaciones, lo que hace es hacer un enfoque más en anchura. O sea, el enfoque original de AFL Fast es el siguiente. En vez de intentar ir
muy profundo en el árbol de búsqueda, vamos a coger aquellas ramas que estén pasando inadvertidas, o sea, aquellos archivos que parezcan menos interesantes, y hacer que evolucionen a la par que los otros. Con esto lo que vamos a conseguir es más o menos esto, es decir, un recorrido en anchura, ¿no? Mientras que con AFL estándar tendríamos un recorrido más en profundidad, ¿no? Bueno, estos Power Schedules que os estoy contando aquí están implementados en lo que se conoce como AFL++. Seguro que muchos conocéis AFL, pero no sé si conoceréis AFL++. AFL, el proyecto original, digamos que ahora mismo no está siendo actualizado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido gente que ha cogido AFL y ha empezado a añadir todas aquellas características que la comunidad había creado en un nuevo proyecto que se llama AFL++, ¿no? Pues bien, AFL++ te permite una opción muy simple, que es la opción P, elegir el schedule que queremos. Y cuando hablo de schedule, no me refiero más que a otra cosa que al tiempo, digámoslo así, al tiempo que vamos a dejar hasta que vuelvo a un nivel inferior. O sea, con eso lo que vamos a ponderar es nuestra búsqueda más en anchura o más en profundidad, en función del schedule que elijamos, ¿no? Realmente no nos interesa tanto. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de ejecuciones de AFL++ con diferentes schedules, ¿no? Realmente, como es una heurística, tampoco podemos decir con certeza que un schedule u otro nos da unos resultados u otros. Realmente estamos hablando de heurísticas. Hay siempre una parte de aleatoriedad, ¿no? Pero sí que es interesante que lo conozcáis desde el punto de vista que a lo mejor empezáis a fucear un proyecto con el schedule estándar de AFL. Para ese proyecto no es el óptimo y a lo mejor os ahorraríais una gran cantidad de tiempo e iteraciones eligiendo otro schedule, ¿no? Entonces, ¿mi consejo cuál es? Así resumiendo toda esta teoría que sé que es un poco pesada. Pues mi consejo sería el siguiente. Lanza 4 o 5 schedules durante la primera hora, mira a ver los resultados que te ofrecen dichos schedules y en base a eso tú ya seleccionas uno u otro. O seleccionas 2 o seleccionas 3, ¿no? Pero siempre verás que hay uno que tiende a tener más resultados de forma más rápida. Entonces, bueno, pues esto es una ventaja que tenemos ahí. Como bien he dicho, se trata de un proceso heurístico y bueno, aquí ya es donde se mezcla la experiencia del analista, ¿no? con la potencia de cómputo. Digamos que es una mezcla entre arte y ciencia, ¿no? Como este meme de 4chan también. Y bebo agua. Dani, no te rías. Vamos con el segundo apartado. Este va a ser un poquito menos denso que el primero, que era la parte más dura y más teórica. El segundo apartado es el de Structure-Aware Fuzzing. ¿Qué es esto de Structure-Aware Fuzzing? Esto es ahora, digamos, el nuevo vocablo de moda dentro del mundo del fuzzing, ¿no? Es decir, igual que otros vocablos ya conocidos por todos, como Machine Learning, ciberresiliencia, esto le encanta a los de marketing, blockchain, data mining. Bueno. Y para hacer una pequeña pausa os pongo un ejemplo de un artículo que leí hace pocos días en un periódico nacional, para que veamos hasta qué punto es importante discernir muchas veces lo que es el grano de la paja, ¿no? Hasta qué punto es importante fijarnos en la parte técnica, pero no dejarnos nublar por estos vocablos, ¿no? Entonces, bueno, decía así el artículo, decía, el fin de los programadores, tal como los conocemos hoy en día, va a llegar es inminente. Y después pasaba ya a otras frases más concretas que decía algo así como, necesitamos más programadores, pero a la vez estos serán superados por las máquinas. Y no contento con esto, el tío seguía. Decía, gracias a la inteligencia artificial, el código fuente lo escribirá una máquina. De esta manera, no harán falta programadores tal y como los conocemos. Y bueno, ya el remate del artículo era algo así como, las páginas web se diseñarán solas a través de Big Data y automatización. Joder. Bueno, en fin, no vamos a... Esto sí que es la polla. Bueno, entonces... Gracias. No, pero no me dé a mí la gracia, dáselo al del artículo que me ha hecho la mitad de la charla. Bueno, ¿qué es realmente el Structure-Aware Fuzzing, ¿no? Es decir, si dejamos al lado el vocablo que es tan pedante. Bueno, pues conocemos como Structure-Aware Fuzzing al uso de mutaciones personalizadas. Por defecto, AFL y LeafFuzzer hacen bit flip, o sea, le dan la vuelta a los bits, te meten palabras de diccionario, te hacen mutaciones muy sencillas, ¿no? Y además que no están adaptadas a nuestro programa en concreto, a nuestro ámbito. Entonces, lo que tenemos con el Structure-Aware Fuzzing es la posibilidad de utilizar mutaciones personalizadas programadas por nosotros. Aquí hay un ejemplo de una gramática, entonces podemos hacer uso de una gramática para generar mutaciones que tuvieran sentido
dentro de nuestro programa. ¿Y cuándo es útil utilizar esto? Porque, como pasa siempre con esto de las modas, de los vocablos, no siempre es útil utilizarlo o meterlo con calzador en cualquier lado. ¿Puede ser el nickname Fast? Sí, te lo llevas, el premio gordo para ti. Buena esa. ¿Cuándo es útil utilizarlo? Porque muchas veces pasa que cuando sale Machine Learning y todo esto hay que meterlo en todos lados, ¿no? Es decir, Machine Learning en el desayuno, o Machine Learning en la merienda, y por la noche, ¿qué? Por inteligencia artificial. Bueno, pues no siempre es útil utilizar Custom Mutator, sino que para algunos problemas será muy aconsejable y para otros no. Aquí os voy a mostrar el primero de los casos donde es útil utilizar mutaciones personalizadas. El primero de los casos sería cuando tengamos una arquitectura en pipeline. Una arquitectura en pipeline, que no confundir con el pipeline de los procesadores, es cuando tengamos un software modular donde cada módulo, el output de cada módulo, sea el input del siguiente. O sea, cada una de las etapas son lineales y van en orden. En este caso es muy útil utilizarlo porque si nos quedamos, por ejemplo, atascados o nuestro phaser se queda atascado en la primera etapa, y os pongo un ejemplo real, esto es GCC. Si, por ejemplo, los que habéis estudiado programación de compiladores lo sabréis bien, si nos quedamos, por ejemplo, en la parte de léxico, de análisis léxico, podemos tirar a la basura una gran cantidad de iteraciones sin pasar, por ejemplo, a la parte de análisis gramatical, ¿no? O de análisis semántico. ¿Y esto por qué es así? Pues, bueno, aquí pongo otro ejemplo también de un engine de JavaScript. Esto es así porque realmente si no le damos coherencia a nuestros datos de entrada, podemos estar mutando y corrompiendo la estructura, por ejemplo, léxica de nuestro código, ¿no? Esto sería otro ejemplo, sería un motor de JavaScript cualquiera, donde pasa exactamente igual. Es decir, si nosotros tenemos un motor de JavaScript y empezamos a fucear de forma random nuestro input, lo único que vamos a hacer es romperlo y no vamos a ser capaces de pasar a la siguiente fase. Esto es lo que he explicado aquí. ¿Cuándo más sería útil utilizar mutaciones personalizadas? Pues cuando tengamos un programa que no sea modular, que tenga un montón de estados globales, un montón de ester, un montón de variables que se comparten a lo largo del programa. O sea, baja modularidad. La baja modularidad provoca que sea muy complicado abordar el problema separándolo por módulos. Entonces, bueno, esta imagen de los cables no es la he metido ahí un poco con calzador, ¿no? Pero es porque sí que habrá alguno con toque en la sala, entonces ahí lo jodo bien, ¿no? Es como, por lo menos eso que se lleva. Y bueno, también en general es útil utilizar mutaciones personalizadas cuando tengamos restricciones complejas. Imaginaros que queremos analizar algo más complejo que una librería de PNG. Queremos, por ejemplo, analizar una API, un protocolo de tiempo real, algo tipo TCP. Pues bien, los que sepáis un poquito de análisis web, sabréis que si tenéis una API como esta, por ejemplo, y no somos capaces de completar las primeras etapas de la API, que normalmente es el login, o es cuando nosotros enviamos información crítica para que nos identifique, si esas primeras etapas no las pasamos y fuceamos sin ton ni son, no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, nos vamos a quedar atascados en las primeras 3 etapas y no vamos a ser capaces de fucear el grueso de la API, ¿no? Eso lo sabéis vosotros, por ejemplo, cualquiera de vosotros cuando utilice Burp, por ejemplo, manualmente normalmente tiene que hacer la primera etapa, después encargarse de la segunda. Si tuviéramos un phaser inteligente con mutaciones personalizadas, todo esto lo podemos hacer de forma automática y dejar al phaser que hiciera todas las fases. Aquí un buen ejemplo de uso de Structured Aware Fuzzing, que es Fusilli. Este software es creado por Samuel Gross, actualmente trabaja en Project Zero, en Google Project Zero, y es un buen ejemplo, por si queréis informarnos un poquito más, de cómo él utilizó un phaser con mutaciones personalizadas para fucear el engine V8, que es el de Chrome, del Google Chrome, ¿no? Viene todo muy bien detallado, paso a paso, es un proyecto fin de tesis de doctorado, creo. Entonces, vamos, merece la pena si tenéis un poquito más de interés, echar un vistazo, porque realmente viene todo explicado muy bien paso a paso y os servirá mucho de ayuda. E igual que he mostrado cuándo es útil utilizar mutaciones personalizadas, ¿cuándo no sería tan útil? O sea, ¿cuándo, si lo metemos con calzador? Pues, por ejemplo, cuando tengamos restricciones sencillas, ¿no? Mucha gente dice, bueno, hay que utilizar Structured Aware Fuzzing porque tengo un CRC, un checksum, ¿no? Un checksum es un código que verifica la integridad del archivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un formato de imagen con su correspondiente checksum. Pues en este caso, no utilicéis Custom Mutator, no os compliquéis la vida. Al principio KISS, manténlo simple, es decir, comenta en el código el checksum y a fucear, pues, utilizando mutaciones normales, ¿no? Tampoco es tan útil, no es tan útil cuando tengamos un programa que esté programado bien de forma modular. Lo que aquí muestro es la estructura de VLC.
del reproductor VLC, el del cono, es un programa altamente modular. Es decir, cada cosa está bien separada del resto. Por ejemplo, tenemos por un lado el demus de OGG, por otro el de MPG, por otro el AVI. ¿Por qué no merece la pena? No merece la pena más que hacer un complejo conjunto de mutaciones, coger cada módulo, fucearlo por separado y ya después pues juntamos resultados. Es decir, bueno, y después de la segunda chapa de la presentación, vamos con un poquito de demo a ver si conseguimos animar esto un poco. Esto que muestro aquí es una vulnerabilidad en libxml. Esta no la encontré yo, simplemente quería hacer una pequeña demo. Es en libxml 294. Entonces, puedes ver aquí que lo que corrompe, digamos, el software, lo que corrompe la librería, es ese pequeño trocito que tiene ahí con el X25, ¿no? El resto no es más que un XML entity estándar. Imaginaros que queremos encontrar esta vulnerabilidad utilizando AFL. ¿Cuál es el enfoque más sencillo? Sería utilizar pues, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que es AFL más diccionarios. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí el contenido de la entity, lo separé en pequeños tags, en pequeños trocitos, y me creé mi diccionario que se lo metía a AFL. Bueno, ese es el resultado tras 4 horas y 10 minutos. Cero bugs encontrados. Es decir, tras 4 horas con ese diccionario no hemos encontrado nada. ¿Por qué? Porque las mutaciones son sin sentido. Es decir, me coge todos esos componentes del diccionario, pero los ordena de forma aleatoria. Hasta que demos justamente con el orden correcto que provoca el bug, pueden pasar, no 4 horas, pueden pasar 4 días, 4 semanas o no encontrarlo nunca. ¿Qué hice yo? Me creé para AFL++, como he comentado antes, que permite el uso de mutaciones personalizadas, me creé un mutador personalizado muy simple, que es este. Y lo único que hice fue darle, como podéis ver, cierto orden lógico a la estructura. Es decir, darle un orden. Es decir, que haya un doctype al principio y que dentro de dicho doctype haya un entity. Y además que estén bien cerrados, por ejemplo, pues los caracteres de apertura y cierre, ¿no? Que estén bien. Bueno, ahora llega el vídeo que os quiero mostrar. No sé si voy a ser capaz de mostrarlo aquí, voy a intentarlo. Me han avisado de arriba de que quizás no tenga ni audio ni tenga. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, yo ya sé que sois aquí fans del trap, pero bueno, yo he utilizado música un poco más cañí. A mí me gusta Camela, pues es lo que hay. Lo siento por la gente del trap. Bueno, voy a intentar explicar lo que sale en el vídeo. Lo primero, lo único que hago es, a ver que se vea bien, es configurar el proyecto pero poniéndole el parámetro de AFL CLANFAST, que es una versión de AFL. ¿El segundo hash es fast? Sí, es el mismo. Ya lo había encontrado él. Sí, son los mismos. No pasa otro para ti, otro premio para ti. Por lo menos te lo has currado. Bueno, lo primero que hago es configurar el proyecto estableciendo el compilador, en este caso AFL, estableciéndolo como compilador. Arriba está. Configura el proyecto. Esto es bastante rápido. Mientras tanto, delitáis con la música, que siempre viene bien. El segundo paso sería la compilación. La compilación es lo mismo, es un make con el configure previo, ¿no? La compilación la voy a pasar porque es un poquito más tediosa, más lenta. Puedes ver las alertas de cuando compilas con AFL, puedes ver que ya te sale en azulito, ¿no? Que está utilizando AFL. Vamos a pasarlo. Qué temazo, madre mía. Yo creo que hoy no esperabais esto. Cuando habéis venido aquí nadie esperaba que escuchar Camela. Vale, ya está casi terminando la canción y el vídeo, así que tranquilo. La tercera parte. Tenemos que, evidentemente, compilar nuestro custom mutator. Es muy simple, ahora veréis. Venga, hombre, que ya estás. Sale a calentar. Bueno, mira, aquí está la parte interesante. A ver. Vale, esto es la parte que quiero que veáis. No sé muy bien, es un export donde decimos la librería que hemos compilado con nuestro custom mutator. Es realmente la parte interesante dejando fuera de toda la coña, ¿no? Es decir, hacemos ese export con AFL Custom Mutator Library y metemos el archivo .so, que es una librería dinámica compilada. Ahí le podemos meter lo que nosotros queramos. Es decir, aquí ya el límite es tu imaginación. Puedes hacer mutaciones en base a gramática, mutaciones en base... Puedes crearte una base de datos para ir analizando el código. Puedes meter, yo qué sé, lo que quieras. Deep Learning, puedes meter lo que quieras. Realmente aquí ya el límite eres tú, ¿no? Lo exportamos y ya directamente lo que hacemos es compilamos el custom mutator
en una librería dinámica y lanzamos el phaser. Bueno, ahí veis que le he metido las opciones de ASAM, he habilitado también ASAM. ASAM es Address Sanitizer, porque evidentemente utilizando Address Sanitizer la posibilidad de encontrar el bug van a ser mayores, ¿no? Entonces, lanzo FL y fijaros, 4 horas era lo que había antes. Ahí podéis ver que ahora tenemos el campo de Custom Mutator y ahí está. Hemos tardado exactamente, bueno, han sido 27.000 iteraciones, 7 segundos. Encontrar el bug, cuando antes con AFL estándar, evidentemente, y un diccionario, en 4 horas no habíamos encontrado el bug, ¿no? Entonces, bueno, no voy a dejar que termine la canción, sé que a todos gusta, pero vamos a optimizar el tiempo. Vamos allá. Vale. Bueno, e incluso podríais ir un poco más allá. Imaginaros que tenemos un proyecto ambicioso en mente, ¿no? Ya somos hiperhackers, ya tenemos gorro, ya somos hiperhackers. Entonces, esta broma no va por nada. Después me regaña, me dice Nico. Bueno. Imaginamos que tenemos un proyecto más ambicioso y realmente queremos utilizar un formato estándar, ¿no? Existe un formato que se conoce como Protocol Buffer, es de Google, y lo que nos permite es esta información que es estructurada, definirla de forma sencilla, ¿no? Aquí podéis ver algunos ejemplos de cómo define, es parecido a XML, pero más simple, ¿no? Y a su vez existe una librería que se llama libprotobuf mutator, que lo que hace es utilizar dicho estructura y directamente te la fucea solo. Tú solo tienes que encargarte de crear el archivo .proto, que es como esos. Te olvidas de toda la parte compleja de crear tu mutador personalizado. Simplemente defines tu estructura, por ejemplo, podría ser XML o la estructura de tu archivo PNG, y la librería se encarga de mutar todo el contenido, pero sin corromper el archivo, que es la parte interesante que queremos. Por último, un pequeño aviso. Es decir, siempre que utilicemos mutaciones personalizadas, siempre que de alguna manera personalicemos el proceso de fuzzing, inevitablemente estamos perdiendo casos límite. O sea, lo que estamos haciendo a fin de cuentas es ir más en profundidad, avanzar más en profundidad en nuestro espacio de búsqueda, pero esos casos límites raros, evidentemente, lo perdemos. Si utilizamos una estructura en nuestro proceso de fuzzing para conseguir más casos, los casos raros que se salgan de esa estructura, evidentemente los perdemos, ¿no? Entonces, siempre cuando tengamos un proceso heurístico como el fuzzing, siempre tenemos que buscar un equilibrio y sobre todo tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? No utilizarlo porque sí. Bueno, este ya es el último apartado de la charla y creo que va a dar tiempo incluso para hacer alguna pregunta. Y es lo que se conoce como Domain Specific Feedback. Esto quizás es lo que sale más de lo común, de lo que voy a explicar, ¿no? Voy a empezar haciendo un pequeño repaso a lo que es la cobertura de código, ¿no? Esto es un archivo en C normal y corriente, y ahí podéis ver, señalado con color, las líneas que se han ejecutado en mi programa. Podéis ver que las que están en verde son las que se han ejecutado y las que están en rojo pues no se han ejecutado, para el caso, para los inputs que yo le he dado. A la derecha podéis ver a la izquierda el número de veces que se han ejecutado dichas líneas. Y esto sería un resumen de mi proyecto, donde aparece para cada archivo el porcentaje de código que se ejecuta y marcado, bueno, en rojo o en verde, dependiendo de la cantidad de código que hayamos ejecutado. Bueno, esto es LCOP, esto es GCOP. Muchos programadores lo conoceréis. Esto es lo que se conoce, esto que os he enseñado como cobertura de nodo o de instrucción. Cada vez que una instrucción se ejecuta, se marca en verde. Y si no se ejecuta, pues se deja en rojo. LibFuzzer y AFL, que son los fuzzer más conocidos, utilizan lo que se conoce como cobertura de arista, o Edge Coverage. Pues, ¿qué es la cobertura de arista? Es esto. En vez de marcar, y esto es un pequeño ejemplo que he hecho en C, en vez de marcar cada una de las instrucciones que se han ejecutado, lo que tenemos es los saltos que hemos dado. Es decir, en vez de decir hemos ejecutado la instrucción 1 o la instrucción 2, lo que decimos es de la instrucción 2 se ha pasado a la 4, o de la instrucción 1 se ha pasado a la 5. Esto nos da muchas más posibilidades de combinación, y lo que hacemos es abarcar muchas más posibles combinaciones, ¿no? Habría una cobertura aún más potente, que sería la del camino completo. Es decir, sería el tener todos los pasos que hemos dado desde que hemos arrancado nuestro programa hasta que lo hemos finalizado, ¿no? Aquí un ejemplo, es decir, empezaríamos y haríamos todo el camino y lo iríamos guardando todos los caminos enteros. Pues bien, ¿para qué he soltado este pequeño rollo? Pues para mostraros esto, es decir, cuál es el escenario de comienzo ideal que deberíais de tener para empezar con vuestro proceso de fuzzing. Es decir,
inicialmente y teóricamente, en un escenario ideal, deberíais de tener cubierto todas las aristas. O sea, que con LeafFacer AFL la cobertura pusiera casi 100, o 70, 80%, porcentaje muy alto. Es decir, deberíamos de crear manualmente o recogiendo imágenes, audio, archivos de Internet, deberíamos de tener un corpus inicial, que es como se conoce a los archivos iniciales, que cubriera todo el código del programa. Ya sé que esto es difícil de conseguir, pero esto es el escenario ideal. Y el Facer, lo que debería de encargarse, que está marcado en rojo, es de encontrar precisamente caminos muy extraños que un humano no fuera capaz de abarcar, o que no fuera capaz de imaginar, ¿no? Y también, a su vez, encontrar todos los posibles estados, porque realmente, cuando tenemos toda la cobertura del código, aún así habría que probar todas las posibles combinaciones de variables, los valores para cada variable, todos los posibles valores. Eso es de lo que se encarga el Facer, ¿no? Pero si nosotros queremos un proceso de fácil eficiente, debemos ya de proveerle suficiente input case como para tener una cobertura de código muy amplia. Este es un chiste además malo. Este debería haberlo quitado, pero bueno. Cuando la cobertura de código no es suficiente, y es el sentido de este tercer apartado. Como bien sabemos, AFL y LeafFacer seguían por la cobertura, o sea, tú tienes un input, lo mutas, y si recorres más cantidad del archivo, pues es útil. Si, sin embargo, yo cojo y le cambio 3 letras al archivo y estoy igual, no he conseguido nada nuevo de cobertura, pues lo tiro a la basura. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros ya tenemos 100% de cobertura? Imaginaros, no sé, un proyecto ambicioso, Google Chrome. Lo tenemos todo cubierto y, sin embargo, han salido bugs que nuestro Facer no ha encontrado. ¿Eso por qué es? Pues eso es evidentemente porque no nos basta con tener 100% de cobertura. Tenemos que encontrar otras métricas que nos permitan ir más allá, encontrar nuevos estados de memoria, nuevas combinaciones, etc. Pues esto es lo que intenta hacer FuzFactory. Esto básicamente es un nuevo fork de AFL, bastante reciente, que lo que intenta es proveernos con nuevas métricas para guiar a nuestro Facer. O sea, más allá de tener cobertura, que ya podemos tener cubierto todo el programa, lo que vamos a buscar es nuevas métricas para seguir pudiendo encontrar casos interesantes. Y aquí os muestro algunos. Por ejemplo, una métrica que permitiría implementar FuzFactory sería la longitud de los paths de ejecución, ¿no? Es decir, vamos a intentar, por ejemplo, que nuestro input ejecute el mayor número de cantidad de instrucciones posibles. ¿Por qué? Pues porque cuanto más instrucciones ejecutemos, más posibilidad de encontrar un error. Pura lógica, ¿no? Es algo muy sencillo, pero es así. Si nuestro input ejecuta en vez de 30 instrucciones 90, pues evidentemente las posibilidades de encontrar un fallo serán mayor. Y vamos a implementar también otra métrica. Una métrica esta muy interesante. Más allá de la cobertura de código, las reservas de memoria dinámica. Vamos a hacer que nuestros inputs, o los inputs interesantes de nuestro Facer, sean aquellos que maximicen el número de llamadas a calloc, malloc, etc. ¿Por qué? Pues porque las reservas de memoria dinámica suelen ser conflictivas. Es muy común encontrar fallos cuando se hace uso de memoria dinámica. Así que vamos a priorizar aquellos inputs que hagan uso masivo de memoria dinámica. Y un último ejemplo sería este. Es común que nuestro software tenga la macro assert, que lo que hace básicamente es, si encuentra un fallo que el programador ha programado, es decir, si hay una condición que no se cumple, por ejemplo, si el descriptor de fichero de una imagen no es válido, no sigue procesando la imagen, directamente lo comprueba, chapa y cierra el programa. ¿Qué pasa? Podríamos estar desperdiciando muchísima cantidad de esfuerzo de fuzzing directamente quedándonos en esas primeras etapas. Entonces no estaríamos avanzando en el proceso de fuzzing. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesan inputs que no activen estos asserts. Es decir, inputs que no tengan errores de tipo assert. Que si tienen errores que sean porque hay bugs. Pero no nos interesa quedarnos en los asserts. Pues otra métrica que implementa ya además FuzFactory es esta. Es decir, reducir el número de posibles asserts. Y bueno, veo que mucho había aguantado. Veo que la canción de Camila ha sido lo que ha puesto a tono. Y ha sido un acierto, definitivamente. Y bueno, además no he visto casi ningún ronquido, algún bostezo, pero vamos, dentro de lo que podía esperarse. Vamos con la conclusión. 3 puntitos. Cuando trabajamos con heurísticas, con cualquier tipo de algoritmo heurístico, no solamente aplicado al fuzzing, siempre hay un factor de aleatoriedad. Lo diré bien. Entonces, los resultados nunca van a ser los mismos en 2 ejecuciones y siempre va a haber una parte que sea suerte y otra parte que sea el conocimiento experto de la persona que lo ejecuta, ¿no? A su vez, también hay que tener en cuenta que el espacio de búsqueda
es enorme. Todas las posibles combinaciones no se pueden abordar. Lo que estamos viendo es como el universo, un pequeño trocito, ¿no?, de lo que podemos abarcar. Entonces, bueno, siempre que lo especialicemos, siempre que utilicemos mutaciones personalizadas, siempre que utilicemos cualquier técnica que nos permita ir más allá, estaremos recortando por otro lado. No existe la magia. Si aplicamos 100 iteraciones en profundidad, las perdemos en anchura. Al final, siempre estamos perdiendo capacidad de cómputo. Y bueno, y el factor humano, que muchas veces se olvida, y precisamente es la clave, ¿no? La experiencia a la hora de utilizar un fuzzer, hasta el fuzzer más simple como AFL, es la clave. Es decir, con fuzzer como AFL y LibFuzzer se encuentran los bugs que veis a diario importantes en iOS, en Google Chrome. Todos esos softwares se utilizan utilizando fuzzer de a pie. La diferencia es quién los utiliza, ¿no? Conclusión, menuda chapa os he pegado. Habéis aguantado como los campeones, ya estamos al final. Y bueno, comentar antes de despedirme que justo ahora cuando termine la charla voy a publicar en mi cuenta de Twitter un pequeño reto. Algunos de aquí ya habéis ganado un premio, os lo di ahora, ahí en la salida. Y para el resto hay 15 códigos para utilizar en la tienda de GitHub. No sé si la conocéis, pero bueno, ya lo explicaré por Twitter. La tienda de GitHub es esta, tiene camisetas, tiene todo tipo de merchandising, y los 15 primeros que contestéis correctamente al reto que voy a poner ahora en Twitter, me podéis escribir por privado en Twitter, poner un retweet, lo que queráis, os lleváis un código para elegir la camiseta que queráis, la sudadera que queráis, en la tienda de GitHub. Y nada, eso es todo. Espero que algo hayáis sacado de la charla y para mí ha sido un placer estar aquí, chicos. Bueno, no sé si... Joder, ya se ven por ahí preguntas. Venga, da tiempo aunque sea, yo creo, una o dos. A ver, allá arriba tienes un par de ellas. Me estaban mandando mensajes por Twitter diciéndome que sí que había... Me estaban diciendo las preguntas que ibas haciendo tú, más de uno. Por ahí está Antonio, que ha sido el que me estaba dando la chapa. ¿Dónde está Antonio? Por allí. Buenas, Antonio. Muy buena charla, la verdad. Has repasado mucho y tal. Ha faltado un poquito de press banca. Pero... Sí, pero es Dani, ¿no? Ha estado bien, sí. Nada, comentar simplemente que me gustaría saber tu opinión sobre Symbolic Execution, ya que no has comentado y si tú piensas que es un poquito de humo o cómo va eso. No, a ver, no, Dani, no es humo. Realmente el tema es, se puede utilizar, pero todavía está... El fuzzing en general está en pañales. Es decir, la técnica realmente la estamos empezando a utilizar ahora. Y en mi opinión, que tampoco es que sea el experto mundial, pero en mi opinión realmente está aún más en pañales el tema de Concolic Execution, Symbolic Execution. Se puede utilizar, pero los resultados en la práctica son muy inferiores y cuando hablamos de software real, ¿no? Cuando hablo de software complejo, son muy inferiores a utilizar, por ejemplo, AFL, porque al final la velocidad gana la partida. Es decir, AFL, cosas simples, bien utilizadas, dan mucho más resultado que utilizar, por ejemplo, ejecución simbólica, que para algunas cosas muy concretas puede ser útil, pero al final, ¿para qué? Para resolver un checksum, comento el checksum y adiós Symbolic Execution. Entonces, en general, es más útil un fuzzer más simple. Muy buena, felicidades. Gracias, Dani. Había otra... Levantad la mano que no os veo, por favor. No os veo. Bueno, lo mismo ¿No hay, si es ¿no hay para más? quejarse, así que... Nada, pues... Antonio, parece que no hay más. Muchísimas gracias por tu vosotros. exposición, por presentarnos nuestro trabajo.